Señor y Padre bendito, te damos gracias por este tiempo especial que tú nos das, Señor. Gracias porque nos permites, Señor y Dios, seguir descubriendo lo que en tu corazón, Señor y Dios, tienes, Padre Celestial, para que toda persona, Señor, de todo lugar de nuestro país, de los lugares más profundos, Padre Celestial, puedan conocer el Evangelio de Jesucristo y ser transformados por Él, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están viniendo. Oramos para que limpies el tránsito, Padre Celestial, y todos, Señor, todos podamos estar aquí a tiempo para escuchar y ser desafiados, Señor, con el testimonio, con el trabajo, con la obra que tú vienes haciendo, Señor, a través de tu siervo Víctor Presa y su esposa, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro pastor Víctor Presa, a quien vamos a invitarlo a pasar adelante. Nuevamente, un gusto, queridos hermanos. Es un privilegio poder estar aquí delante de ustedes y estar aquí, ¿no? Aquí compartiéndoles desde este hermoso púlpito, ¿no? Nunca pensé estar aquí delante en su templo pudiendo compartirles un tema, y para mí es un privilegio, un honor estar en este lugar delante de ustedes. Es un gusto verlos también, ¿no? Yo creo que ha sido un tiempo difícil el que nos ha tocado vivir en estos 2 últimos años. Pero el Señor nos ha dado fuerza, valor y la capacidad de poder enfrentar todo lo que vino con el COVID y la pandemia. Igual también ha sido para nosotros, para todos los misioneros que han estado en el campo de misión. El Señor ha sido sumamente bueno, amén, con cada uno de ustedes. Hoy día vamos a compartirles un tema que es muy importante en los campos de misión. Fuera de la evangelización, fuera de la enseñanza, uno de los aspectos más gravitantes es el discipulado. Porque una iglesia que no cuenta con líderes, que no cuenta con personas que junto con sus pastores carguen la obra, sufre muchísimo, y su desarrollo tiende a ser lento y aún a prolongarse muchísimo tiempo. Y esta es una de las cosas que ha adolecido mucho en las obras misioneras en el interior del Perú, la falta de líderes bien discipulados, bien cuidados, para que puedan hacer la tarea junto con sus pastores. Vamos a ir a Mateo 28, por favor, antes de orar, y voy a tratar de ser lo más puntual posible, porque tengo media hora. Así, después un tiempo de preguntas para poder quizás responder algunas inquietudes que puedan haber en medio de ustedes. Mateo 28, por favor, versículos del 19 y 20, ahí en sus Biblias o en sus dispositivos, vamos a leer lo siguiente. Dice, son palabras de Jesús, estas son palabras del Señor y es importante tomarlas en cuenta. Bien, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar para empezar. Señor, una vez más te damos las gracias. Tú eres un Dios bueno y nos has traído, Señor, aquí para poder aprender a tus pies, para poder entender tu voluntad con respecto, Señor, al discipulado, como la herramienta eficaz que necesitamos para la misión, para cumplir tu tarea. Y queremos, Dios, que en tu gracia, tu buen Espíritu, Señor, nos guíe, nos dé el entendimiento e ilumine, Señor, nuestro corazón para poder ver lo importante y lo relevante que es la formación, Señor, de hombres y mujeres en los campos de misión.
Bendícenos, Señor. Derrama tu gracia sobre nosotros. Y una vez más, a ti sea toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en el versículo 19 que hemos observado, hay dos palabras muy importantes, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay dos palabras que ahí son gravitantes. Primero es la palabra id, que proviene del término griego pareunomai. Y esta palabra pareunomai es id, pero es como decir, mientras vamos, mientras caminamos, mientras andamos, pero andamos haciendo ¿qué? Compartiendo el mensaje de Jesús, hablando de la persona de Jesús, haciéndole entender a la gente de la persona de Jesús. Vamos nosotros, ¿qué cosa? Discipulando, vamos bautizando y vamos enseñándole a la gente que guarde lo que Jesús enseñó en su corazón, como dice el versículo 20. Y esto es importante porque este fue el pedido puntual del Señor antes de partir para todos. Mientras van andando, mientras van caminando y hablando de mí, formen discípulos, bauticen y enseñen todo acerca de lo que yo les he compartido. Ahora, ¿a quién se lo comparte esto? A sus discípulos. Y aquí la palabra que usted ve, hacer discípulos, es la palabra maxetuo. Y la palabra maxetuo habla de un alumno, de un aprendiz, de una persona que tiene como característica la disposición de querer aprender. Mire, yo le quiero compartir algo que en este momento está ocurriendo en la iglesia de Andahuaylas. Tenemos 9 meses. Hemos estado un mes con un pequeño grupo en una célula durante un mes, durante 4 semanas, y después abrimos una célula ya propiamente de la alianza de nuestro grupo durante 3 meses. Y ahora ya tenemos un pequeño local y estamos 5 meses reuniéndonos ahí. Pero durante el transcurso del tiempo empezaron a llegar varios niños, y entre ellos llegaron 2 pequeñas. Una se llama Azumi y la otra se llama Belén. Tienen 12 años. Y yo con mi esposa estamos enseñándole a los niños, estamos haciendo las coreografías. En realidad que aprender lo que significa empezar una obra de cero, plantar una iglesia, para nosotros no solamente es un reto, sino también es una bendición. Porque estas 2 pequeñas, escúcheme bien, cuando yo sirvo el refrigerio empezamos a hacer las manualidades, ellas desde donde están vienen inmediatamente corriendo y me dicen, pastor, yo le ayudo. Vienen, se paran inmediatamente, pastor, usted sirve y nosotros repartimos. Pastor, nosotros repartimos los lapiceros, repartimos los colores, repartimos eso. Esa disposición, ese deseo es el que se le tiene que notar a una persona que anhela y desea ser un discípulo de Jesús. Esa es una característica que uno va a ver en ellos, en aquellos que van camino a ser seguidores comprometidos con el Señor. Porque un discípulo es eso, es una persona que toma la decisión de seguir al Señor y de comprometerse en lo que el Señor enseña. Por eso que el discipulado tiene esa característica. Es un proceso, por favor, seguimos. El discipulado es un proceso de formación para llevar al creyente a que crezca a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que crezca con los valores, los principios de Jesús, con la forma de pensar, de hablar, de amar, de interrelacionarse como Jesús lo hacía. Ese es el esfuerzo que hace el que discipula. Pero también que sean equipados por el Espíritu con los dones y el carácter que necesitan para enfrentar no solamente ese deseo de involucrarse en la obra de Dios, sino también en la vida. Es por eso que ustedes también no solamente reciben enseñanzas en el culto o en sus grupos pequeños de la iglesia, sino que también reciben enseñanzas de cómo enfrentar, por ejemplo, las enfermedades, cómo enfrentar las crisis familiares, cómo enfrentar, por ejemplo, la depresión, la ansiedad.
todos esos recursos son equipamiento para que usted pueda enfrentar la vida que tiene por delante, ¿no? Y eso se lo provee su iglesia, donde usted viene, se congrega y participa. Entonces somos equipados, somos formados en la iglesia. Y usted va poco a poco aprendiendo y empieza a darse cuenta que Dios tiene lo que usted necesita para mejorar como creyente. Y nos vamos comprometiendo con el Señor. Y vamos viendo que todo lo que el Señor nos empieza a enseñar empieza, escúchame bien, a funcionar en medio de esta sociedad. Y vamos avanzando y vamos. Yo, por ejemplo, para involucrarme en mi vida, al principio no fue fácil, pero cuando vi todo lo que el Señor prometía en su palabra, y yo le decía, Señor, ¿esto es real? Yo verdaderamente empecé a creer en eso y empecé a darme cuenta que sí, lo que me enseñaban en la iglesia, lo que aprendía con mis líderes, el discipulado que recibía, era lo que me estaba ayudando ahora a enfrentar mi nueva vida como cristiano. Y empecé a involucrarme y a involucrarme y a involucrarme. Y las características que vamos a ver en una persona que es discipulado es que va a poner a Jesús primero, se va a notar que Jesús es primero en su vida, a la hora de tomar decisiones, a la hora de elegir antes que irse a jugar, antes que ver la Champions, antes que irse a un paseo, antes que cualquier cosa, va a elegir primero venir a escuchar la voz de su Señor. Se va a notar. Y no es que va a rechazar a sus papás, a su familia, sino que va a poner primero al Señor. Para que poniendo al Señor primero, su familia pueda ser bendecida. Eso es lo que va a hacer una persona que empieza a entender y empieza a recibir en su corazón la formación, el discipulado, la instrucción, el cuidado y la atención de un líder y de sus pastores. ¿Cuántos aquí son líderes de célula o de grupos pequeños? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que vas a notar cuando empieces a formar a los que están contigo. Vas a verlos a ellos, y no en el momento, sino en el tiempo, cómo empiezan a priorizar primero al Señor antes que otras cosas. Y ahí es cuando Dios también empieza a bendecir. Ahora, discipular no es fácil. El apóstol Pablo en Gálatas 4:19 va a decir lo siguiente: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No es fácil, sufrimos. Y aquellos que son líderes de los grupos pequeños lo saben. ¿Cuánto duele cuando se aleja un hermano o una hermana del grupo? Cuando ya no empieza a venir, cuando lo empezamos a ver nuevamente en el mundo y haciendo las cosas que hace la gente que no tiene a Dios. Habiendo degustado de las cosas buenas del Señor, empieza nuevamente a retroceder. Nos duele. Yo he llorado tanto en los campos de misión que he estado con las personas de Abancay, con las personas de Huancavelica y ahora aquí también en Andahuaylas. A pesar de tener 9 meses, se sufre por la gente que Dios te pone. Quieres darle lo mejor. Y nosotros sabemos que los caminos del Señor son los mejores. Y nos duelen cuando, ¿sabe qué? Cuando los ignoran, cuando los pasan por alto, cuando hay otras cosas que pesan más que los caminos del Señor. Y es ahí donde nosotros verdaderamente sufrimos. El pastor y teólogo Warren Wiersbe, él pone una comparación de los padres con los hijos y dice lo siguiente: los padres nunca dejan de sentirse responsables con sus hijos. Cuando son pequeños los llevan a dedicarle mucho tiempo. Usted ha visto a los papás o las mamás detrás de sus pequeños cuando empiezan a caminar, ¿no? Los cuidándolo de que no se caiga por las escaleras o que no se caiga en el patio, en fin, que no se golpee la cabeza, o los están cuidando de los enchufes que hay detrás en las paredes, ¿no? Yo me acuerdo mucho que mi hermanito, el pequeño, el último, un día lo estábamos buscando en la casa y no lo encontramos. ¿Dónde se habrá metido Cristian?
y estaba detrás del mueble, no sé cómo miro, y había metido los dos dedos, el dedo dentro del enchufe y estaba que temblaba. O sea, los padres pasan mucho tiempo dedicado a cuidar a que esas cosas no le pasen a sus hijos. Y cuando crecen, escúchame, cuando crecen, esos hijos te quitan el sueño. Lo mismo le ocurre a aquellos que discipulan y cuidan. Por eso que formar a un creyente para que pueda reflejar el corazón de Jesús, escúcheme bien, se sufre mucho. Pero es gozo y es alegría cuando los empezamos a ver crecer. Los empezamos a ver, ¿sabe qué? Florecer, empezar a dar frutos. Empiezan a asistir fielmente al culto, empiezan a llevar fielmente sus clases, empiezan a asistir fielmente a su célula, se bautizan, empiezan a servir, empiezan a experimentar la vida de iglesia. Nos alegramos. Hasta lágrimas nos salen a los pastores cuando vemos a un hombre y a una mujer que antes en el mundo hacía lo malo y empieza a vivir una vida santa, agradable al Señor. Señor, gracias. Me ayudaste a poder bendecir la vida de ese hombre, de esa mujer, de ese joven, de esa jovencita, de ese niño, de ese adolescente, de ese preadolescente. Y a Jesús también le costó formar a sus 12 discípulos. Pero Él nunca dejó, escúcheme bien, de amarlos, de amarlos. ¿Usted se acuerda lo que le dijo a Judas en el huerto de Getsemaní? Él sabía que venía Judas. ¿A qué venía? A entregarlo, ¿sí o no? ¿Y qué le dijo? Y se lo dijo en el original, se lo dijo en la versión en el griego original. Es una palabra suave, ni siquiera es dura. Le dijo, amigo, con un beso entregas a tu maestro. Pero le dijo amigo. No lo cuestionó, no le llamó la atención, no lo rechazó. Hasta el final, hasta en eso, hubo formación del Señor en el corazón de Judas. Y eso es lo que hacen los que discipulamos y formamos. El Señor nos ha permitido a nosotros, escúcheme bien, durante estos tiempos que hemos estado ya 12 años con NET, nos ha dado ciertas pautas de cómo nosotros discipular. Y espero que esto les ayude. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, el apóstol Pablo al escribirle a la iglesia de Tesalónica y al ir a este lugar, porque él fue, él habla de algo, de un trato que le dio muy particular a estos creyentes. A pesar de que el apóstol Pablo era un hombre firme, él decía las cosas como eran. No las acomodaba, no las cubría. Él decía las cosas como eran. A ese que se le ha encontrado en un pecado de inmoralidad, échenlo fuera. Y después, cuando ese hombre se había arrepentido todo, les dijo, trátenlo con amor y tráiganlo. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ese era Pablo, un hombre firme, un hombre que escribió las epístolas y que se ve firmeza en su enseñanza, que no titubea de decir cómo va la degradación del mundo en Romanos, de la sociedad. Este Pablo amó a la gente, amó a las personas. Aún en la historia que tuvo con Juan Marcos, por ejemplo, Juan Marcos cuando junto con Bernabé lo llevaron a este joven a la misión, Juan Marcos a la mitad del camino retrocede y se regresa y los deja. Y cuando Bernabé quiso por segunda vez llevarlo, Pablo se negó, dijo no, y tuvo una discusión con él. Así que Juan Marcos y Bernabé se fueron para Chipre y Pablo se fue con Silas hacia otra dirección. Pero años después, el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas y le dice, y escribe diciendo, por favor, tráiganme a Juan Marcos, tráiganme a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Un trato de amor. No hay rechazo, no hay deseo de que no esté a su lado, sino que le da un trato de amor. Y ese es el primer aspecto, tratar con amor a la gente.
como si uno mismo se estuviese tratando. En los campos de misión en el interior del Perú, escúcheme bien, se sufre lo mismo que se sufre en las ciudades como Lima. También hay gente con heridas, con rechazo, hay gente que sufre con su autoestima, con muchas cosas. Y el trato de amor es clave, es clave. Y yo estoy seguro que para ustedes también ha sido clave, porque no estarían aquí si hubiesen sido ásperos con ustedes. Pero ustedes los han tratado con amor y por eso que están aquí. Amar a la gente, mostrarles amor y cariño a la gente es muy importante, sumamente importante. Y en los campos de misión es así, preocuparnos por ellos, interesarnos por lo que le pasa, es muy importante. Y nosotros hemos tenido muchos ejemplos, por si acaso, con niños, con jóvenes, con adultos, que los hemos tratado con eso. En la iglesia, y ahí está, es testigo los grupos que han ido a ¿cómo se llama? Han experimentado eso. Han visto cómo en las iglesias donde hemos estado es como que si fuese su casa. Entraban a la cocina, se servían, se sentaban con nosotros. Nunca había un asunto de rechazo ni decirles no. Se sentaban y conversaban con nosotros y ahí es donde interactuábamos y les enseñábamos el mejor camino, que es el camino del Señor. Lo segundo es fortalecer su vida espiritual. ¿Aquí está el Señor o no? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. Entonces, delante del Señor siempre somos sinceros, ¿sí o no? Y a ver, vamos a probar si es así el amén. ¿Cuántos de los que están aquí presentes, y sea sincero con usted mismo y con el Señor, levánteme la mano, ¿cuántos de los que están aquí presentes han hecho su devocional hoy día? Sinceramente, muy bien. Más que en las otras iglesias, muy bien. Pero también hay de los que no lo han hecho. Y una de las cosas que nosotros hemos hecho en los campos de misión ha sido fortalecer la vida espiritual. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:7 dice lo siguiente: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate en la piedad. Esa palabra de piedad viene de la palabra griega eusebeía. Y eusebeía en su sentido más profundo significa buscar a Dios. Habla del hombre piadoso, de la mujer piadosa. Ahora, un hombre piadoso, una mujer piadosa, una persona que busca a Dios, ¿cómo lo busca? ¿Cómo lo busca? ¿Con qué? La palabra, la oración, la adoración, el servicio, congregarse, servir. Y podríamos enumerar otras cosas más. Eso es lo que se tiene que fortalecer y eso es lo que fortalecimos en la vida de las iglesias donde el Señor nos tuvo. Su vida espiritual. Ahora, en el interior no hay costumbre. No hay costumbre de hacer, ¿cómo se llama? De hacer vida, de hacer devocionales. Así que nosotros luchábamos. Así que en la mañana yo dije, el Señor es fiel a su palabra. Así que yo les enviaba, busque Isaías 55, 10, 11 ahí. Mire lo que dice el texto. Y alguien que lo pueda leer en voz alta. Sí, en voz alta y fuerte, pero necesito que me ayude porque mi tiempo se va cortando. Y si se puede poner de pie y puede leer en voz alta Isaías 55, 10 y 11, por favor. Bien, ¿alguien lo ha encontrado? ¿Podría leerlo, por favor? Desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Gracias. Y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Esa palabra me llegó a mi vida, a mi corazón, y le dije, Señor, yo voy a empezar a enviarles a todos mis hermanos un versículo y un mensaje en pequeño. Todas las mañanas, a las 6:30 de las mañanas, y empecé a hacerlo. Un amén, dos amén, al inicio, pero poco a poco, después de meses, después de años, empecé a ver el fruto. La palabra de Dios no llega vacía. Y ellos empezaron poco a poco, ahora sí, a hacer su vida devocional. A empezar a hacer los devocionales que como iglesia nosotros le dábamos. Pero así como
allá en los campos de misión hay gente que no sabe hacer el devocional o lucha con su devocional, como todos luchamos, porque los pastores también luchamos en la mañana. Gracias a Dios que yo tengo a mi esposa, que en la mañana, Víctor, vamos a orar, vamos a hacer el devocional. En los campos de misión también es lo mismo. Y necesitamos inculcarle a nuestros hermanos a que hagan su vida devocional. Y tenemos que ser así, personas que empezamos a influir de esa manera en la vida de otros. Usted ha visto a varios de aquí, y yo sé que se conocen, que no ha levantado su mano. Él necesita un mensaje en la mañana. Empieza y créele a Dios. Él dice que su palabra no regresa vacía, que cumple lo que se ha propuesto para la vida de él. Así que, ¿lo podemos hacer? Amén. Y eso es lo que hemos hecho en los campos de misión y hemos visto el obrar de Dios. Hechos 17:11 dice lo siguiente: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La preparación bíblica. Nosotros, en mi deseo era que los chicos y los hermanos en Huancavelica y en Abancay y ahora también en Andahuaylas, es que sean como los bereanos. Los bereanos se caracterizaban, lo escucharon a Pablo, les gustó lo que Pablo dijo, pero después que Pablo se retiró, ¿qué hicieron? Se pusieron a indagar lo que él decía. Ahí lo que vemos en Hechos 17:11. Para ver si lo que Pablo hablaba acerca de Jesús era verdad, era cierto. Y lo confirmaron, sí, era verdad, según las Escrituras. Y nosotros, nuestro deseo era hacer eso, llevar la academia bíblica por medio de los cultos, por medio de los grupos, formar a nuestros hermanos a que pudiesen ser gente que se preparase bíblicamente, que se inquietase, que el bichito les picase y se pusiesen a investigar. Y lo logramos. Muchísimos de los chicos y hermanos de las iglesias donde hemos estado venían y me preguntaban: ¿esto es así, pastor? ¿Y esto también? Y yo me esforzaba, me llevaban a esforzarme y a poder investigar más para poder darles respuesta. Pero todos tenemos un techo. Así que yo dije, yo ya no voy a poder darles todas las respuestas. Así que gestionamos el seminario en Huancavelica y se llevó el seminario a Huancavelica. Y los chicos empezaron a aprender más. 3 años hemos tenido el seminario hasta la pandemia. Ahí hay ahorita dos jóvenes de Huancavelica que están llevando las clases de manera virtual y hasta donde ya sé que el próximo año nuevamente se va a reaperturar por la gracia del Señor el seminario. La preparación bíblica es importante y eso es lo que hemos estado también inculcando en los campos de misión. La evangelización, según de Timoteo 4:5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo es el pastor de la iglesia, pero le está haciendo recordar que no olvide su labor de compartir acerca de Jesús, de que hable de Jesús. Y así como le inculca a él, también Dios, el Señor, nos inculca a nosotros también hacer nuestra obra de evangelista. Y en los campos de misión es importante. Ahora que van a venir nuestros queridos hermanos de la Alianza de Miraflores en el mes de agosto, nuestra labor va a ser evangelizar. Vamos a trabajar con niños, con mujeres, vamos a hacer cosas con los hermanos que están ahorita en la iglesia. Pero lo más importante que va a ser la evangelización. Así que vamos a estar por las calles de esa hermosa ciudad, porque esa ciudad es hermosa, muy linda, es Andahuaylas. Y vamos a estar por ahí compartiendo, hablando de Jesús a esos hombres y mujeres que viven en esa linda ciudad. Amén. Entonces la evangelización es importante y en los campos de misión, tanto aquí como en Miraflores y en cualquier otro lugar de nuestra nación, es importante la evangelización y usted tiene que evangelizar. Bien, no tenga vergüenza, hermanos. El Señor pone las palabras en la boca. Usted lo que tiene que hacer es conocer acerca de la persona de Jesús, porque es de Él el que tiene que hablar. Y lo último, enseñarles a servir. Acá hay un hermoso ejemplo que Pablo pone en 1 Corintios capítulo 16, versículo 15. Y habla de una familia. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos han dedicado al servicio de los santos. Han servido a la iglesia de los santos. Ahora, ¿cómo cree que ellos servían?
¿Con qué cosas servían? ¿Con su tiempo? ¿Sí? ¿Con qué más? ¿Con sus recursos? Por supuesto, ¿sí o no? Hay una ayuda por aquí, otra ayuda por allá. ¿Se habrán desprendido de cosas para servir a sus hermanos? Por supuesto. ¿Y cómo habrán sido en la iglesia ellos de Acaya? Quizás los que acomodaban las sillas, los que limpiaban el templo, los que preparaban los salones para las enseñanzas de los pequeños. En fin, ¿qué podríamos decir? Pablo está resaltando esa vocación de servicio que tenía esta familia, esa iniciativa de servir que tenían. Y esto es algo que a mí me agradó cuando yo llegué a este versículo. Yo dije, así tienen que ser también los hermanos de los campos de misión. Y el Señor ha sido sumamente bueno. Levantó mucho liderazgo en esos lugares y están sirviendo al Señor con los diferentes grupos que han habido en la iglesia. Y eso también es lo que nosotros tenemos que hacer. No solamente en los campos de misión, aquí también en nuestra querida iglesia de Miraflores. ¿Y a quién va a usar el Señor? A ustedes. Para enseñar, para inculcar, para formar ese deseo de servir con todo a nuestro prójimo. Amén. Bien, vamos ahora, quiero terminar con Mateo 9. Con Mateo 9, es el lema del Congreso. Pastor, ¿un minuto? ¿Sí? ¿Un minutito? Bien, Mateo 9, versículo 37 y 38. Mire, ¿cómo empieza? ¿Qué dice? Entonces dijo, ¿a quién? ¿A quién? ¿Y qué es un discípulo? Un aprendiz, una persona dispuesta a querer saber, conocer todo lo que es el Señor y la vida de iglesia. A ellos, ¿qué les dijo? ¿Qué les habló? A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A ellos les habló de lo que era más importante en el reino de Dios. Compartir el mensaje a toda criatura, a toda persona. La mies está ahí y es a ellos a los que le da la responsabilidad, a los discípulos, a los que son formados, porque los que son formados, los que son instruidos, los que aprenden a los pies del Señor, son los que tienen el corazón inquieto de poder extender el mensaje, como ustedes. ¿Por qué están aquí? ¿Se ha puesto usted a pensar por qué está aquí escuchándome a mí? Ese pastor viene de afuera. ¿Por qué está aquí? ¿Sabe por qué está aquí? Porque lo han formado. Porque sabe que necesita aprender más recursos para poder hacer bien las cosas del Señor. Ese es el discipulado que le han dado. El interés que han puesto en su corazón por cada palabra, por cada cosa que les han hablado sus pastores y sus líderes a ustedes durante mucho tiempo. Pero es tiempo de dar fruto, ¿ok? Pero siempre honre también a aquellos que lo han formado, a sus líderes de célula, de sus grupos pequeños, a sus pastores, que siempre han estado ahí por ustedes, también formándoles, y que han llorado, y que han sufrido, y que han cargado también, escúchame bien, muchos de los errores que como ovejas hemos cometido, ¿o no es así? Bien, entonces ámelos, cuídalos, porque ellos se preocupan por usted. Bien, amén. Oremos, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por lo bueno que tú eres. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas, Señor, a lo importante que es el discipulado. Es una de las herramientas gravitantes para el movimiento de la iglesia, para que la iglesia avance, crezca, se desarrolle. Y necesitamos, Señor Dios, entender esto. Perdónanos, Dios, porque no hemos sido, quizás en este tiempo no hemos, Señor, valorar esto, sabiendo que el discipulado nos ayuda, Señor, a formar hombres y mujeres que también lleven adelante la obra, carguen el peso, Señor, del ministerio y del servicio cristiano. Ahora, Señor, en esta mañana yo quiero de manera personal comprometerme contigo, Señor, a poder dejarme formar, a dejarme instruir por ti, por mis líderes, por mis pastores, porque quiero conocer, quiero saber para poder dar a otros de lo que tú me das. Ayúdame, Señor, a desprenderme de todo lo que me distraiga, de todo lo que interrumpa, Señor, esta labor, porque tú le dejaste a tus discípulos, Señor, en su corazón el deseo
de que se levanten más obreros para la mies, para la cosecha, para responder al reto, Señor, de alcanzar las almas para ti. Bendice a mis hermanos y hermanas de aquí. Abraza fuerte su corazón, derrama tu gracia sobre ellos. Y gracias por este tiempo que nos das de compartir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias, pastor. Damos gracias a nuestro Señor por el testimonio, por la palabra de Dios, para cada uno de nosotros. Si tuvieras alguna pregunta con respecto a lo que es el discipulado, en todo el trabajo que ha venido haciendo nuestro pastor y misionero Víctor Presa, con toda libertad. Hay un hermano que tiene el micrófono, así que este es un tiempo que podemos tomar para preguntas. ¿Alguna pregunta? Solamente levante la mano nada más y le van a pasar un micrófono. Hola. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. Bueno, primero agradecerle por su tiempo aquí junto con nosotros. Y la pregunta sería, en ese tiempo de discipulado, en esos años, ¿no?, de discipulado que usted tiene, ¿cuál ha sido el desafío más grande que ha podido pasar? Bueno, el discipulado tiene como objetivo formar el carácter del creyente, formarlos a la estatura de la plenitud de Cristo. La meta es que ellos reflejan a Jesús. Así que imagínate, ¿no? Quitarle, el reto es quitar esos criterios con los que hemos venido del mundo, sacarle ese modelo de vida del mundo para que hagan el nuevo modelo de vida de Cristo. Ese es lo más complicado, ¿no? La Biblia dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y practicar y vivir lo nuevo es lo más complicado. Mire, yo le voy a decir algo. Yo antes de conocer al Señor, yo tenía una vida, una forma de vivir. Pero esa forma de vivir no me ayudó, me llevó al fracaso. Se arruinó mi vida. Yo vengo a los pies de Cristo y Cristo me muestra, mira, tengo esto para ti. Es diferente, es un camino estrecho, un camino con ciertos requisitos, pero que son una bendición. Anda por ahí y vas a ver. Pero practicar esa vida demanda que yo tenga que dejar todo con la manera de vivir y de desenvolverme para ahora practicar y creer en lo que Jesús me dice y me enseña que haga. Y eso es un reto en los campos de misión, como también sé que es un reto aquí. También es un reto aquí. Pero ese es el mayor reto, ayudar a la gente en que entienda que la forma y el modelo de vida que Jesús nos ha dejado es el mejor y el más elevado. Amén. Es el mejor, escúcheme, y el más elevado. Es el camino al cielo. Es para que usted sea luz y sal en esta tierra. Lo forma para eso. ¿Alguna pregunta más, mis? Pastor Víctor, ¿hay algún momento en la vida cristiana que yo puedo decir, ya no necesito ser discipulado, voy solamente a discipular? No. Escúcheme, somos ovejas y vamos a seguir siendo ovejas y vamos a seguir aprendiendo. Es imposible. Todos somos ovejas, pastores, líderes, miembros, todos somos ovejas. Y siempre vamos a tener que ser cuidados, pastoreados, enseñados, guiados. Porque nuestro corazón, en la medida en que vamos creciendo, también nuestro corazón va cambiando y empiezan a salir cosas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Y ahí necesitamos consejo, guía de aquellos que están por delante y que han vivido también las experiencias que estamos viviendo nosotros. Es imposible decir que no necesitamos ser discipulados y atrevernos, sin dejarnos cuidar, tratar de cuidar a otros. Eso es de cuidado. Eso es de cuidado. Siempre tenemos que aprender. No importa si ya llevó todos los cursos de la iglesia. Dios siempre tiene
en eso, en el repaso, nuevas cosas para enseñarnos. Con toda libertad, mis hermanos, antes que vaya a Andahuaylas con su querida esposa, ¿alguna pregunta? ¿Pueden pasar el micrófono, por favor? Pastor, buenas noches. Sabemos que ha estado trabajando en Apurímac y ahora en Andahuaylas, ¿no? Pastor, ¿cuál es el mayor desafío que hay con respecto a la forma de hacer discipulado en provincia a comparación con la ciudad? ¿Cuál es lo que más debemos nosotros entender? Ya, bien. A ver, bueno, el reto siempre es formar el carácter de la persona. Ahora, las formas, de eso me hablas. Bien, bueno, uno cuando va al campo de misión, cuando yo salí al campo de misión, el primer campo de misión nuestra, que fue a Bancay, yo y mi esposa salimos equipados con todo, manuales, libros, UCBs llenos con información, todo. Nuestra preparación en el seminario, todo. Pero en cada campo de misión Dios tiene una forma de cómo trabajar. Nosotros nos hemos dado con ciertas sorpresas en Andahuaylas y tenemos que ahora entender la cultura, el contexto, para que todo lo que el Señor nos ha dado lo podamos plasmar. Pero todo parte de algo, de aquel que va a hacer misiones. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham en el versículo 1 del capítulo 12? Deja y sal, ¿no? Deja todo y sal. O sea, y yo te mostraré, le dice el Señor. Una vez que él puso el pie fuera, es cuando Dios le mostró a Abraham lo que tenía que hacer con todo lo que salió. Porque él no sabía dónde iba. Y es igual con nosotros. Nosotros llegamos al campo de misión y una vez que ponemos el pie y estamos ahí, empezamos a caminar para hacer, Dios nos empieza a mostrar por dónde empezar y qué hacer. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque la obra es del Señor. Y en los campos de misión la clave es la dependencia. Es la dependencia. Es el Señor el que te guía. Y ahí necesitamos buscar más a Dios. No nos podemos relajar. Yo y mi esposa ayunamos semanalmente, oramos. Estamos ahí conectados para poder ser sensibles a lo que el Señor quiere que hagamos, con lo que nos ha dado, con lo que ya sabemos y cómo trabajarlo en el campo de misión. Eso es importantísimo. El que va al campo de misión y piensa que es un verano, va a venir derrotado. Va a venir derrotado. Tienes que depender de Dios en todo sentido, para que también le enseñes a esas ovejas a depender de Dios. Una última pregunta. Pastor Víctor, ¿el discipulado es herramienta exclusiva solo de los pastores? ¿Solo del liderazgo de la congregación? No, usted puede discipular. Ya está bautizado, ya está en un grupo pequeño, ya está aprendiendo, ¿sí o no? Yo cuando con mi esposa empezamos a orar por la Sierra Sur y específicamente por Apurímac, mi esposa es de allá, de Euripa, de un lugar muy hermoso, un cielo estrellado. Y en una noche que estuvimos, en el segundo año que estuvimos ahí, fuimos a varias pequeñas iglesias. Le voy a compartir esto para que usted sepa lo que nosotros hicimos con lo poquito que sabíamos. Oramos, yo llegué allá y fuimos a varias iglesias e inmediatamente ahí te hacen que pases adelante. Y en una iglesia de la IEP me hicieron pasar adelante. Dije, no, yo soy líder de una célula, de un grupo pequeño. Y me hicieron compartir. Al día siguiente, queridos hermanos, me invitaron a ir a 3 localidades a hacer un retiro por día. Desde la mañana hasta la tarde con lo que yo sabía. Y empecé a enseñar, empecé a aconsejar, empecé a instruir hasta pastores de iglesia.
con lo poco que yo sabía y había aprendido en mi iglesia, donde yo me congregaba de la Alianza Cristiana y Misionera. Escúcheme, con lo que usted sabe es de bendición. Amén. El A, la B, la C, la D, usted puede formar. Usted puede formar y puede ser de bendición a muchas personas. Buenas noches, pastor. Una última pregunta. Pastor, una consulta. En el tema de poder discipular en un contexto transcultural, ¿cuán importante es el tema de estudiar la cultura? En el caso, por ejemplo, usted trabajó en la sierra, ¿el discipulado puede ser más óptimo en cuanto a hablarles en su idioma, o sea, en el quechua o el español? Bien. Yo tengo la ventaja de estar casada con mi esposa, que es quechua hablante. Así que lo que a mí me falta, mi esposa lo complementa. Y mi esposa, el quechua de mi esposa es bien dulce en el lenguaje de ellos. Y mi esposa inmediatamente hace química con las hermanas quechua hablantes, ¿no? Nosotros no estamos 100% en el campo, pero cuando vamos al campo, mi esposa es mi espada de dos filos. Ella es la efectiva, ¿me dan cuenta? Y entonces yo trato a la gente de lengua español y mi esposa con la gente quechua hablante. Pero yo y mi esposa hablamos el mismo lenguaje. Mire, hermana, yo le voy a decir algo también, agregado a lo que usted me ha dicho. Cuando vamos a cualquier campo, sea de la sierra, sea fuera del país, usted tiene que, a la par que va aprendiendo la cultura, a la par tiene que ir compartiendo el evangelio y formando. No hay tregua, no hay tiempo para un café. Tienes que hacer todo a la vez. Tienes que aprender cómo piensan, cómo hablan, cómo se mueven, cómo se sientan, cómo respiran. Pero a la misma vez tienes que hablar de Cristo y a la misma vez tienes que formar a los primeros que tengas. Es así, es así. Son las demandas. Bien. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a orar por el pastor Víctor, por su esposa María. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Dios eterno, por toda la tarea que tú has puesto en la vida de tus siervos, Señor. Oramos para que sigas llenándoles de sabiduría del cielo, Señor. Oramos, Padre Celestial, para que tus riquezas, Dios bendito, y el poder del Espíritu Santo, Señor, esté tocando a la vida de cada una de las personas allá en Andahuayla, Padre. Señor y Dios, que podamos ver y escuchar, Señor, a muchas personas que han llegado al conocimiento de tu palabra y que han pasado de muerte a vida, Señor. Oro por tu siervo Víctor, María, Padre Celestial, para que tú los guardes, para que tú los guíes, para que tú, Señor y Dios, los instruyas, le dé los recursos que ellos necesitan, Padre Celestial, y nosotros como iglesia seguir orando por ellos, Padre Celestial, y participando también, Señor y Dios, en el servicio, viajando a esos lugares, Dios eterno. Dios bendito, gracias por todo este tiempo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos. Tu Espíritu Santo, Señor, esté hablando, redarguyendo, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, para poder decirte, aquí estamos, Señor. Úsame también a mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén.